para que un poquito ir también en este caso asimilando los temas que se desarrollan, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces vamos con nuestro tema. Permítanme ahora sí presentar la pantalla. Un momentito. Bien, un momento, chicos, por favor. Muy bien, mientras va cargando esto, por favor, Mari Meléndez, ¿alguna duda? ¿Levantaste la manito? ¿Alguna consulta? Bien. Ninguna, profesor, disculpe. Ok, no te preocupes, hija. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a, ahora sí, un poquito, a ver, vamos a desarrollar nuestra teoría. Hoy ya vamos a platicar de lo que corresponde a géneros literarios. Chicos, géneros literarios, que es un tema que también es necesario conocer este punto porque cuando ustedes van a hacer el análisis más adelante, les van a pedir, por ejemplo, tal cuento, tal obra, tal poema, a qué género pertenece, ¿no? Entonces ustedes deben saber eso, ¿no? Al género al cual pertenece. Chicos, entonces voy a presentar la pantalla ahora sí. Bien. Sí pueden observar la pantalla, ¿no? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Entonces hoy ya vamos a ver de los géneros literarios, ¿ya? Género literario es nuestro tema que nos convoca el día de hoy. Como antecedente de los géneros literarios, vamos a indicar o recordar un poco que la literatura, sus orígenes pues, se remonta a muchos siglos atrás, ¿no? La literatura aparece por primera vez en la época de los sumerios, ¿no? Por allá, por la cultura caldeo-asiria. Y hay y hay una obra que se dice que es la de mayor antigüedad, que es la obra Gilgamesh, ¿no? En la cual ya se esboza la literatura. Esto continúa en la época ya de los griegos, ¿no? Los griegos son los que van a, de alguna manera, dar el nombre no como literatura, sino como poética, ¿no? En este caso tenemos al máximo exponente en este punto que dio la teoría de la literatura, bueno, reitero, poniéndolo como poética, es Aristóteles, ¿no? Un gran filósofo griego, ¿no? Considerado como el primer teórico de la literatura. Entonces, ese señor Aristóteles lo que hizo es, por ejemplo, a la literatura, que se lo llamaba en esa época poética, ya en la época de los griegos hablaba de tres géneros, lo que es el género lírico, el género dramático y el género épico, ¿no? Estos son los géneros más antiguos que ya se desarrollaba en la Grecia antigua. Obviamente esto ha ido avanzando y en la actualidad tenemos 5 géneros literarios, ¿no? ¿Y qué son los géneros literarios? Ustedes se preguntarán, ¿no? Los géneros literarios básicamente son un conjunto de categorías de obras que sirve para clasificar a los textos que componen la literatura, ¿no? O sea, son obras que van a tener características en común y en función a eso va a tener su estructura, ¿no? De la obra en lo formal y obviamente en forma y fondo, como se dice, ¿no? Reitero, el género son el género lírico,
Sí, Meléndez, Meléndez Peñalosa. Hago una duda, levántate la mano. Bien. El género lírico, ¿no? El género épico, en este caso, el género dramático, el género narrativo y el género expositivo, que son los tres géneros que se ha desarrollado, bueno, al inicio, lírico, épico y dramático, y posteriormente el género narrativo, y por último el género expositivo, que son los 5 géneros que en este caso tiene la literatura. Chicos, muy bien, a ver un momentito, por favor. Continuamos. Aquí vemos ya los géneros. Vamos a empezar estudiando el género épico, ¿no? Recordando que el género épico es lo más, es, digamos, la que es de mayor antigüedad, ¿no? En este caso, decimos que el género épico, ¿no? Es esencialmente narrativo, es que si se va a narrar algo, ¿no? Algún acontecimiento. El género épico proviene de la palabra epos, lo que significa lo que se narra, ¿no? Entonces, del término epos, que es su origen etimológico, viene la palabra épico, en ese caso que significa lo que se narra, ¿no? En este punto vamos a encontrar descripciones de lugares, de objetos y retratos de personajes. Y obviamente esos personajes son grandiosos, héroes, semidioses, dioses, ¿no? Que se encuentra, que es característica del género épico. Ahora, el género épico tiene 3 especies, chicos. Uno que es la epopeya, ¿no? Otro que es el cantar de gesta y el otro que es el poema épico. Vamos a empezar por la epopeya por ser seguramente una de las más importantes. La epopeya es la más importante dentro, ojo chicos, como especie del género épico. La epopeya. ¿Y qué es una epopeya? Básicamente es un relato, ¿no? Extenso, creado en verso, está escrito en poema. Ya saben que es verso, ¿no? Porque hemos visto la clase pasada, ya saben que es un verso. En este punto, sus protagonistas tienen características ejemplares y considerados modelos a seguir, ¿no? Son guerreros heroicos, hombres virtuosos y con valores ideales por un pueblo o nación. En este caso, como ejemplo, tenemos como ejemplo del género de la epopeya, que está dentro del género épico, tenemos a la Iliada, la Odisea, ¿no? Estas dos obras fue escrito por el escritor griego Homero, ¿no? Tenemos otro ejemplo, la Eneida de Virgilio, que es un escritor romano. Obviamente hay muchos más, no son los más importantes seguramente que estamos mencionando. Ahora, el Cantar de Gesta básicamente narra las historias de un pueblo, ¿no? A través de un héroe. Y son ejemplos, modelos de un a seguir, ¿no? El Cantar de Gesta no se desarrollaron sino a partir de la época medieval, ¿no? Mientras la epopeya se desarrolla en la época antigua, chicos. En este caso, el Cantar de Gestas son de carácter anónimo, no se sabe quién escribieron esas obras, y hechos por juglares. Y los juglares son poetas del pueblo, ¿no? Y el poema épico, en este caso, narra grandes hazañas escritas en octava real. El autor presenta de manera objetiva sucesos reales o ficticios que suceden en un escenario. Como ejemplo, tenemos acá la Araucana, de Alonso de Silla, Cristiada, Diego de Ojeda, ¿no? Como referencia. Ahora, aquí, chicos, hay que tener en cuenta estos dos, ¿no? Entre el epopeya y el cantar de gesta, que son los más importantes, ¿ya? Ahora, en la epopeya, ¿cómo diferenciamos entre epopeya y cantar de gesta? Básicamente que en la epopeya los personajes son dioses, semidioses y héroes, ¿ya? Y en cantar de gesta los personajes básicamente va a ser un héroe, un héroe. Obviamente con el apoyo de todo un pueblo va a luchar, en este caso, por expandir su nación, su territorio, consolidar su estado, etcétera, ¿no? Aquí vemos lo que nos está indicando, la epopeya, ¿no? Origen etimológico, en este caso, reitero, epos, discurso poético y poien, que significa crear, ¿no? En este caso, poema largo que describía acontecimientos heroicos, ¿no? Como ejemplo tenemos ahí la epopeya de Gilgamesh, de la época sumeria que hemos indicado, la Ilíada y la Odisea de Homero, también que hemos mencionado antes, la Eneida de Virgilio y Batracomomaquia de Homero. A ver, chicos, ustedes están viendo acá en la pantalla a este personaje, ¿no? Que tiene
un escudo y una espada, lleva un casco. Les pregunto, ¿quién será ese personaje? ¿Recuerdan ustedes quién es ese personaje? ¿Tienen alguna idea? ¿Algunos de los Es chicos? la obra de Don Quijote de la Mancha. Ya, Don Quijote, dice vuestra compañera. ¿Qué dicen los demás? A ver. Es de la época Aquiles. antigua. De mi hija, ¿escuchó? Di nomás, Parece Aquiles, profesor. Aquiles, ¿no? ¿De qué obra será? ¿Recuerdan? De Helena de Troya. Va por ahí, ajá. Así es. Este personaje es Aquiles. Ya, Aquiles, este personaje corresponde a la obra La Ilíada. Ya, La Ilíada. Más o menos para que tengan una idea que es en ese caso, una epopeya, ¿no? Y hablar de Aquiles. Recuerden que la obra de la Ilíada, chicos, narra la guerra entre dos naciones. Narra la guerra entre Grecia, ¿ya? Entre Grecia, que era una potencia en esa época, reitero, una potencia, y su vecino que era Troya. Troya era un país más pequeño, pero invencible porque tenía pues muros enormes y nadie podía atreverse a ingresar, ¿no? Bien, entonces entre griegos y troyanos, eh, entre los griegos había una mujer muy hermosa, ¿no? Que era Helena. Esta mujer también era una semidiosa, Helena, chicos. Esta mujer era la mujer más hermosa de Grecia y todos querían casarse con Helena. Todos los reyes de Grecia, ¿no? Ahora, porque cuando decimos reyes, implica que cada polis, así se llamaba en esa época, nosotros como podemos decir cada ciudad, digamos así como sería pues como los gobernadores que tenemos ahora, ¿no? Los presidentes regionales, esos eran reyes, más o menos para entender, ¿ya? Y todos estos reyes querían casarse con Helena por su belleza. Entonces estos reyes dijeron, bueno, para no pelearnos por Helena, vamos a sortearnos. ¿Y qué hicieron? Sacaron su anillo, tenían que sacar su anillo y ubicar así como en un cántaro. Y Helena se casó con en este caso, el personaje que ya tenía una avanzada edad, ¿no? En este punto vamos a encontrar la presencia en Troya de un príncipe que se llamaba Paris, ¿no? Paris. Este príncipe Paris va a visitar al palacio de Menelao. Menelao era el esposo de Helena. Este rey Menelao se había casado o salió ganador, ¿no? En el sorteo. Entonces cuando Paris visita al palacio de Menelao, en este caso a Helena, la conoce y la seduce y se la rapta, se le lleva a Troya, ¿no? Helena se va a Troya. Ahora, enterados los griegos que Helena ha sido raptada por un troyano, pues se declara la guerra. Esa guerra duró 10 años, ¿no? 10 años duró la guerra. Ahora, recuerden ustedes que en los griegos el héroe era Aquiles, este personaje que vemos acá en la imagen, ¿no? Aquiles era el personaje central. En Troya el personaje principal era, pues, el héroe principal era Héctor. Bueno, ahora Aquiles no es un humano, es un semidios. Es un semidios. ¿Por qué? Porque su madre fue una diosa, la diosa Tetis, la diosa del mar, se enamoró de un mortal, de un humano llamado Peleo. Entonces, ojo, en los griegos, chicos, hay que entender que la concepción de los griegos es que los dioses no eran imaginarios, sino estos dioses vivían, tenían carne y hueso, tenían las mismas debilidades en este caso, que los humanos, ¿no? Y se juntaban con los humanos. Entonces esa diosa se enamoró de Peleo y fruto de ese amor nació Aquiles. Aquiles era un semidios, pero era casi inmortal Aquiles, ¿no? Casi inmortal. ¿Cuál era su punto débil de Aquiles? Era su talón izquierdo. ¿Por qué? Porque cuando nació Aquiles, su madre, la diosa del mar, le sumergió, se dice, cogió de su talón izquierdo, lo cogió y lo metió al mar boca abajo, de cabeza. Y la parte que se mojó se hizo invencible
Y de la parte donde lo había cogido la madre, su madre, en este caso la diosa Tetis, que era su talón izquierdo, no se había mojado y ese era su punto débil. Entonces, eso, por ejemplo, encontramos ahí el personaje, ¿no? En este punto que es Aquiles, ¿no? Entonces, más o menos ya nos damos cuenta la presencia en este caso de héroes como por ejemplo Héctor, también Paris, semidioses como Aquiles y también dioses, ¿no? Como Tetis, Zeus, Afrodita, Ares, Minerva, etcétera, etcétera. Chicos, entonces es una epopeya. Luego viene el Cantar de Gesta, como ejemplo tenemos en este caso que es una epopeya creada en la Edad Media, ¿no? Donde se cuentan las hazañas de un solo héroe. Chicos, acá ya no hay, acá ya no hay dioses ni semidioses, acá solamente hay héroes, ¿no? El protagonista debe ser, dice, un caballero con cualidades excepcionales, ¿no? Que debe demostrar valentía, honor y sobre todo la lealtad, ¿no? La fidelidad al rey. Como ejemplo tenemos acá el cantar de Roldán, ¿no? El cantar de los Nibelungos. Tenemos el cantar del Miocid, el cantar de las hueses de Igor, el cantar de Beowulf, entre otros, ¿no? Entonces tengamos en cuenta ese aspecto. Seguimos acá. Seguimos, chicos. Pasamos ahora a lo que es el género lírico. El género lírico, acá vemos como característica, tiene como característica principal de ser subjetivo, ¿no? Subjetivo. Es decir, representa el mundo interno del autor. Resalta su musicalidad y la expresión de los sentimientos, ¿no? Desde la antigüedad se relacionan con versos o en los versos recitados en con la lira, ¿no? ¿Qué es la lira? Digamos, bueno, la lira es un instrumento musical que vemos acá. Aquí está la imagen de lira, que era a manera de un arpa, pero que en esa época, en la época antigua, los poetas cantaban acompañados de la lira. Ahora, entre el género hípico y el género lírico que estamos viendo ahora, ambos géneros se escriben en verso, o sea, en poema. Ahora, ¿cómo diferenciamos? En el género hípico, el poeta, el narrador, cuenta lo que está fuera de él, lo que observa, lo que ve, el mundo objetivo, pero en forma de poema. Mientras el género lírico también es poema, así con estructuras formales que ya conocemos, pero acá la diferencia está de que el poeta en el género lírico va a desarrollar y escribir su mundo subjetivo, su mundo interior, lo que él siente, no lo que ve, sino lo que siente. Chicos, ahora el género lírico también tiene especies, por ejemplo tenemos a égloga, tenemos madrigal, elegía, oda y epigrama. Aquí sí, chicos, hay aquí hay una pregunta en su módulo. Dime, Ariana, te escucho, hija. Bueno, profesor, el género lírico se puede decir también que es los sentimientos expresados por el poeta. Así es, muy bien, Ariana, es cierto. El poeta en este caso expresa sus sentimientos. Aquí vamos a encontrar todos los poemas de amor, ¿no? Que alguna vez han leído seguramente ustedes. Todos los poemas de amor son o corresponden al género lírico. Y como saben ustedes, el amor pues es algo subjetivo. Nunca hemos visto el amor. El amor no está caminando por ahí, está sentado en el parque, ¿no? Es subjetivo, está en nuestro mundo interior. Nosotros lo idealizamos, ¿no? Es un sentimiento, básicamente. Muy bien, Ariana. Bien, acá vamos, avanzamos con esto. Tenemos como especie, ojo, acá sí, de esta especie hay una preguntita en su módulo, si los que están con su módulo estén atentos, ¿ya? Égloga. ¿Qué es égloga? Es un poema bucólico o campestre. En este caso se idealiza la vida de los pastores y tratar temas humanos. Tenemos a Madrigal, que es una composición de corte amoroso,
expresados sentimientos delicados y muy breves. Elegía es un poema funesto de profunda tristeza por la muerte de un ser querido y lució un tiempo, ¿no? Oda, ojo, oda que es importante también, es composición poética que exalta, alaba una cualidad a una persona, ¿no? Los temas pueden ser religiosos, filosóficos, heroicos, hasta amorosos, ¿no? Y epigrama, que es una composición poética breve en el que con presión y agudeza se expresa un motivo por lo común, festivo y satírico. Cuando dice festivo satírico es decir de burla, ¿no? De burla. Aquí vemos un poquito de lo que es oda, ¿no? Que hemos visto como especie del género lírico, que es una composición poética de tono elevado, donde se recoge una reflexión y tiene la finalidad de dar homenaje, exaltar a los dioses, atletas, guerreros, héroes, ¿no? Las odas originales eran cantados, no se olviden, acompañados por algún instrumento musical como la lira, ya, la lira que vemos acá en la imagen. De lira viene el término lírica, no te olvides, ¿ya, chicos? Elegía, que hemos visto también, que es una composición poética relacionada con acontecimientos que provocan dolor y tristeza. Su origen es griego y en dicha cultura eran versos que representaban cuestiones que afrontaban la problemática humana, sobre todo relacionadas con la inflexibilidad de la muerte. Égloga, ¿no? Composición poética pastoril caracterizada por una idealización de la naturaleza y la vida de ambientes bucólicos o paradisiacos. Se desarrolla mediante un monólogo o por parte de un pastor o más frecuentemente con diálogo, ¿no? Aquí están en égloga todos los, digamos, los poemas de carácter pastoril, ¿no? De los pastores. Bien, pasamos al género narrativo, ¿no? El otro género que es importante, el género narrativo. Chicos, acá sí prestemos atención. ¿Cuál es el género que en la actualidad se escriben más? Son o corresponden al género narrativo. Es el género narrativo en la actualidad es el género más que más se usa por los narradores. Es la que más se escribe, ¿ya? Ahora, del géneros que hemos visto anteriormente, el género épico que hemos visto primero ya no se escribe en la actualidad. Ya no hay obras del género épico. Es que ya no se concibe la idea que existan dioses, semidioses, etcétera, ¿no? Líricos y normales se siguen escribiendo, igual, reitero, el género narrativo que vamos a ver ahora. El género narrativo básicamente es, ojo, ahí ya vemos, ¿no? Narración hecha en prosa. Ya no está en verso, sino está en prosa. Ya saben ustedes que es prosa, ¿no? Hemos visto la clase pasada. Desarrolla el mundo objetivo, ¿no? El mundo objetivo, lo que uno ve. En este caso podemos indicar que se van a describir, ojo, se describen situaciones y personajes. Como ejemplo, ahí tenemos a la novela, el cuento, fábula, ¿no? La novela, a ver, vamos a ver qué es novela. La novela básicamente es una narración extensa, ¿no? Que presenta muchos personajes y desarrolla varios temas. ¿Está claro, chicos? Reitero, ¿eh? Es una narración extensa, es amplia. Presenta muchos personajes y desarrolla varios temas. Ejemplo, Los Miserables de Víctor Hugo o Don Quijote de la Mancha de Cervantes, ¿no? Cuento, al contrario de una novela, es una narración breve, en torno a un solo tema y con pocos personajes. Ejemplo, El Trompo, La Cenicienta, El Gato Negro, etcétera, etcétera. Y la fábula, ¿no? Que seguramente todos hemos leído una vez en la primaria, por lo común en la primaria nos hacen leer fábulas, que es una narración breve con una finalidad didáctica, ¿no? Sus personajes son animales y siempre van a presentar una moraleja, o sea, siempre estos animalitos nos dan una enseñanza, ¿no? Ejemplo, La cigarra y la hormiga, La liebre y la tortuga, ¿no? Bien, en esta parte, chicos, hay que tener en cuenta lo siguiente. Ojo, no vayamos a confundir cuando decimos novela con telenovela. Ojo, telenovela que se presenta en la televisión no tiene nada que ver con literatura. Es decir, no es literatura, se llama subliteratura. ¿Ya? Ya, profe, ¿y por qué? ¿Saben por qué, chicos, que la telenovela no es literatura? Porque el trama es bastante conocido. Y si alguna vez ustedes han visto una telenovela, se van a dar cuenta que en la telenovela hay personajes buenos y malos, ¿no? Ricos, pobres.
Al final de la historia, ya saben ustedes que los pobres terminan casándose con los ricos, los buenos son felices y los malos mueren o terminan pues trágicamente. Y es la clásica. No hay ninguna novela que no cambie de estructura, esa telenovela, ¿no? Entonces, novela es diferente. Novela y cuento, reitero, la única diferencia es que la novela es extensa, el cuento es breve. La novela tiene muchos personajes y el cuento tiene pocos personajes. La novela tiene en este caso narra varias historias y el cuento una sola historia, ¿no? Por ejemplo, El profe no se logra escuchar. bien, ahora sí me escuchan, ¿no? Algo pasó acá. ¿Se me escucha, chicos? Sí, profe, ahorita sí ya. Gracias. Ok, gracias. Gracias. Les preguntaba, les decía, ¿qué Sí, cuento profesor. conocen? ¿Qué cuento han leído ustedes? A ver, algún cuento que han leído. ¿Conocen algún cuento que han leído? Caperucita Roja, profesor. Por ejemplo, La Caperucita Roja, ¿cierto? Los A tres Nancy, chanchitos, profe. Los Tres Chanchitos, ya, muy bien, Nancy. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Cenicienta, compañeros. 7 enanos. Blancanieves, Blancanieves, los 7 enanitos, o Cenicienta. Son Ujú. los cuentos más comunes, creo, ¿no? Así es, muy bien. La Caperucita Roja. Sí, Caperucita Roja, ¿no? Del lobo y el... Ollantay. Ajá, Ollantay, muy bien. El tema de Ollantay, chicos, ahorita vamos a llegar en Ollantay. No es... Pinocho. Ajá, Pinocho. Sí, Pinocho, sí. Ollantay no es género, no corresponde al género narrativo. Ahorita vamos a llegar al género que desarrolla Ollantay. A ver, un poco para poner un ejemplo ya de cuento. Por ejemplo, hay un cuento, en este caso dentro de la literatura peruana, que se llama Cuya Cuya. Cuya Cuya es, los ambientes que se desarrollan son de acá del Callejón de Huaylas, para que tengan una idea, ¿ya? El autor es Oscar Colchao Lucio, un gran cuentista peruano, en la cual en este cuento, Cuya Cuya, básicamente nos narra, por ejemplo, la historia de dos colegiales, ¿no? Uno que se llamaba, la chica se llamaba Floria y el muchacho se llamaba Paliaco. Como ya supondrán, Paliaco estaba enamorada de Floria, ¿no? Pero Floria, pues no le correspondía a Paliaco, más al contrario, tenía otro interés con otro muchacho. Puedo decir, Paliaco igual que sufría, no había forma de cómo conquistarla, y un día bueno, se encuentra con un amigo mayor que ya no estudiaba en el colegio, sino ya no, ya se dedicaba a otras cosas. Y este amigo le dice, mira, para que la Floria te quiera, dele cuya cuya. ¿Y qué es cuya cuya? Le pregunta, ¿no? Pues, lo dice, vas a agarrar un pajarito que se llama, un ave, ¿no? Un pájaro, que se llama tuctupillín, le sacas su corazón, lo haces secar, lo combinas con flor de azularia en polvo y eso le das de tomar o beber, ¿no? Beber o comer. Bueno, entonces Paliaco lo que hace es, pues, hace hasta falta al colegio y por cazar el pajarito, lo hace secar, lo tiene listo ya el brebaje, pero no sabía cómo y cuándo dárselo a Floria. Y se dice que un día estaba ordeñando, Floria ordeñaba su vaquita, sacaba leche. Y Floria pues solita peleaba con el becerro. A lo que Paliaco le dice, te puedo ayudar a agarrar el becerro. Y bueno, Floria pues no quiere, siempre me dice, no me fastidies, no quiero tu ayuda. Pero Paliaco terco va calladito, se sienta a agarrar el becerro y ella aprovecha a echarlo en la leche, el polvo, ¿no? El polvito, el amor. Bueno, ¿qué pasó? Pues lograron, bueno, dio su efecto. Se tuvieron 3 hijos.
Y cuando ya eran grandes, más o menos sobre los 50 años, así, un día le hace recordar, ¿no? Le dices, Floria, ¿te acuerdas que tú no me querías cuando estábamos en el colegio? Sí, le dice, yo no te quería. Bueno, pues yo, para que tú me quieras, y ahora tenemos 3 hijos, yo te di cuya cuya. Y te tomaste tú, y pues gracias a eso me quieres, y no solamente tú, sino también tus papás se tomaron esa leche, también tus papás me quieren. Ese es, por ejemplo, un cuento, ¿no? En la cual podemos ver pocos personajes, una sola historia, es breve, ¿no? Es breve. Una novela, como ejemplo, vamos a poner un ejemplito de novela, ¿ya? A ver, ¿ustedes han escuchado hablar de una obra que se llama 100 años de soledad, chicos? ¿Alguno de ustedes? Se llama 100 años de soledad. Ya, vamos a poner acá ya 100 años de soledad, en número, 100 años de soledad. Esta novela escribió un escritor llamado Gabriel García Márquez, un colombiano, ganador del premio Nobel. En 100 años de soledad narra la historia, ojo, de 2 primos. Uno que se llamaba Úrsula Iguarán, la prima, y su primo José Arcadio Buendía. ¿Ya? José Arcadio Buendía. Estos primos vivían en una comunidad, en un pueblito, en Colombia. ¿Qué pasó? Surge el amor entre los primos. Entre primos se enamoran. Ojo, chicos, estamos en literatura. En literatura hay que tener bastante mente abierta. No estamos en el curso de religión. En literatura hablamos desde la A hasta la Z, como se dice, ¿no? Bien. Bueno, ¿qué pasó? Estos 2 primos se enamoran. Úrsula Iguarán con su primo José Arcadio Buendía. Se enamoran. Pero en el pueblo era mal visto que alguien se case con su familiar porque había la creencia que cuando alguien se casaba con su pariente, sus hijos nacían con cola de cerdo. ¿Ya? Entonces, para evitar esa habladuría, el malentendido de su familiar, etcétera, etcétera, estos 2 primos escapan. Se escapan a la selva, a la espesura de la selva, donde no vivía nadie, absolutamente nadie, distante de toda civilización. Y van a fundar un pueblito llamado, bueno, vamos a llamarlo así pueblo, ¿no? Un lugar donde van a vivir José Arcadio y Úrsula Iguarán, que se llamaba Macondo. Ya, Macondo. En este lugar, que está en la espesura de la selva, en Macondo, empiezan a convivir Úrsula con su primo José Arcadio. Bueno, ya pasaron años, bueno, 1 año, 2 años, y un día, bueno, ojo, estando en Macondo con la prima, esos primos no hacían nada de lo que hacen las parejas, ¿no? Úrsula Iguarán dice que todas las noches se fajaba, pues de la cintura para abajo, bien fajado para que no haya tentación. Y pues, bueno, así estuvieron 2 años, hasta que un día, José Arcadio Buendía se sale de Macondo con su gallo de pelea a un lugar distante, ¿no? Y en esa pelea de gallos, su gallo de José Arcadio gana. Y el contrincante le felicita y le dice, pues te felicito por haberme ganado la partida, la pelea. Entonces le dice, bueno, también así como me has ganado, espero que hagas algo a tu mujer, ¿no? Y José Arcadio dice, y como sabe que yo no tengo nada con mi mujer, regresa a Macondo ya de noche, medianoche más o menos, ya cuando la prima estaba durmiendo, coge un cuchillo y la desnuda a la prima. Bueno, tuvieron 4 hijos, pero ninguno tenía cola de cerdo, ¿no? 4 hijos. La primera generación de los Macondo. 4 hijos. Ya, como hemos dicho, chicos, en Macondo no había más civilización. No había más personas. Entonces, ¿qué pasa ahí? Empiezan a convivir entre primos, hermanos, tíos, sobrinos. Es decir, hay una relación incestuosa, un incesto. Hubo 4 generaciones de los Buendía, 4 generaciones, ¿no? ¿Y qué dice? Que en la última generación nace un niño con cola de cerdo y una enorme hormiga se lo devora a ese niño. Ahí nomás viene un viento huracán, ¿no? Un huracán, y lo desaparece a Macondo, lo arrasa, lo destruye.
De ahí viene el nombre de 100 años de soledad, ¿no? 100 años van a vivir en Macondo la generación de Úrsula Iguarán y José Arcadio Buendía. Es un promedio de 100 años. Por eso se llama 100 años de soledad, entre ellos nada más. Ahora, profe, ¿es novela? Sí es novela. ¿Por qué, profe? Porque acá en su estructura interna vamos a encontrar varias historias, varios episodios. Por ejemplo, había una chica que se llamaba Remedios la Bella, ya, la descendencia ya de los Buendía, ¿no? Remedios la Bella. Esta chica dice, no tenía pudor, ¿no? No tenía vergüenza. Si salía por Macondo ahí, caminaba desnuda y no sentía vergüenza. La que tenía vergüenza era su propia madre, que se avergonzaba de su hija porque le hacía pasar mal rato seguramente, y siempre le dejaba encerrada en su casa. Así que un día se dice que buscó un peón para, en este caso, arreglar el techo de las cabañas, porque llovía, y era mediodía, y cuando esta chica Remedios la veía, pues en calor lleva digamos, un balde de agua, y se pone a bañar, ¿no? Se pone a bañar, y el albañil que había ido a arreglar el tejado, pues mueve el tejado y se pone a observarla, ¿no? Se pone a mirar cómo se bañaba Úrsula Iguarán. Digo, Remedios la veía. Remedios la Bella se entera o percibe que alguien le está observando en el techo. Le dice, pues, ¿por qué te escondes en el techo? Porque no, si quieres verme desnuda, baja y mírame cómo me baño. Entonces este muchacho que, pues, mueve la teja e intenta bajar, y al intentar bajar se cae y muere desnucado. Entonces, fíjense, hay historias, ¿no? Dentro de una novela. Hay varias historias y obviamente hay varios personajes, ¿no? Eso como referencia, ¿ya, chicos? Bien, vamos al otro género, que es el género dramático. El género dramático, ya saben ustedes, esto es lo que llamamos el teatro, ¿no? El género dramático es el teatro. En este punto podemos indicar que el teatro es el arte que une lo objetivo con lo subjetivo, ¿no? Presentan las acciones a través del diálogo y los movimientos. La obra dramática está creada para su representación ante un público. Ahora, el género dramático tiene 3 especies, no hay que olvidarnos: tragedia, comedia, drama. ¿Qué es tragedia? Los protagonistas son ilustres y se ven enfrentados de manera misteriosa contra un destino fatal. Ojo, ahí sí, los personajes principales fallecen, tienen un destino fatídico, ¿no? El tema en este caso es funesto y sombrío, ¿no? Como ejemplo tenemos las obras de Edipo Rey, el autor es Sófocles, la Orestiada de Esquilo, Hamlet, o también seguramente han escuchado hablar ustedes de Romeo y Julieta de William Shakespeare, ¿no? En comedia tenemos, en este caso, especie teatral que maneja los temas risueños, ¿no? O sea, alegres. Otras veces tiene una finalidad didáctica, ¿no? Posee un final feliz. Es la comedia. Es con lo contrario la tragedia, ¿no? Como ejemplo tenemos a Las nubes de Aristófanes, que es un griego, El avaro de Molière, que es un francés, y Ñacatita, que corresponde a Ascenso Segura, que es un escritor peruano, ¿no? Como ejemplo. Y drama, que es otra especie del género dramático. Drama viene a ser una especie de teatro que une la tragedia y la comedia. Ojo, ahí sí, hay que tener en cuenta esto, ¿no? Drama se combina algo de tragedia y algo de comedia, en la que se presentan situaciones personales o sociales, surge un hecho funesto y también un final feliz, ¿no? El drama es como si fuera nuestra vida, ¿no? Nosotros de nosotros, los seres humanos. Nuestra vida, no todo es dolor, llanto, tristeza. Sin nuestra vida también hay momentos felices, ¿no? Reímos, lloramos, como se dice. Ejemplo, acá tenemos la obra Ollantay, de autor anónimo, lo que decía vuestra compañera hace momentos atrás. Ollantay es una obra de drama. Fuente Ovejuna, de Lope de Vega, ¿no? Y Calderón de la Barca, en este caso, con su obra La vida es sueño, ¿no? Entonces, ahí más o menos podemos ver, no nos olvidemos, por favor. Entonces, el género dramático, que es llamado teatro, tiene estas especies: tragedia, comedia y drama. Ahora vamos a poner un ejemplito acá, ya, para que tengan una idea. A ver, vamos a hablar de Edipo Rey.
Edipo Rey, ¿ya? Esta obra corresponde a la literatura griega, ¿no? La literatura griega. Edipo, primero vamos a hablar de los padres de Edipo, ¿ya? Bien. Vamos a indicar en este caso que Layo, así, ya, el rey Layo, su esposa se llamaba Iocasta. Layo y Iocasta, ¿ya? Estos reyes eran reyes de Tebas, ¿ya? Reyes de Tebas. Estos son reyes de Tebas, ¿ya? Tebas, como era una polis de Grecia, ahí gobernaban Layo y Iocasta. ¿Qué pasó? Se dice que un día Layo y Iocasta se van al templo de Delfos, ¿no? Al templo de Delfos, en ese templo oficiaba el dios Apolo. Y bajo su mando, en el templo de Delfos se dice que había una inscripción en la entrada, ¿no? Del templo que decía Nocete ipsum. Esa era la frase que estaba en el templo de Delfos, no se olviden, Nocete ipsum, que en español quiere decir hombre, conócete a ti mismo. ¿No? Y ese tema es bastante profundo. Y si alguien nos preguntaran, chicos, a estudiantes, ¿ustedes se conocen? Y estoy seguro que me van a decir, sí, profe, yo me conozco. Estoy seguro. Yo siempre cuando me preguntaban, siempre me he dicho, yo sí, me conozco. Y les puedo decir que no nos conocemos. No nos conocemos. ¿Por qué, profe? Porque, ¿saben por qué, chicos? Porque nosotros más vemos lo exterior que del interior. O sea, nosotros también tenemos nuestro mundo interior. Ojo, mundo, no digo es mundo, lo que tenemos adentro, nuestras cuestiones subjetivas, sentimientos, pensamientos, es un mundo, pero que no lo tomamos en cuenta y por ende no nos conocemos. Salvo que también, profe, yo sí hago el esfuerzo de conocerme todos los días porque hago meditación, hago introspección, bueno, por ahí quizás, ¿no? Bueno, entonces esa frase que decían nocete ipsum era pues una frase muy profunda para los griegos que decía, hombre, conócete a ti mismo y conocerás a los dioses. Bueno, ¿qué pasó en ese templo? En ese templo habían 24 adivinos. Uno de los adivinos atendió a Layo y Iocasta y le dijo lo siguiente: van a tener un hijo, ¿no? Así le dice a Layo, vas a tener un hijo, ese hijo te va a matar y a Iocasta le dice, y se va a casar contigo. Un poco sombrío, ¿no? Que alguien te diga, mira, vas a tener tu hijo te mata y se casa con su propia madre. Bueno, ¿qué pasó? Que en este caso, Edipo y Iocasta, cuando tienen un hijo, lo mandan matar a un niño. Lo encargan aún, en este caso, a un criado, y ese criado lo ata de pies y manos al niño nacidito, y cuando está a punto de matarlo, este criado se compadece y se lo regala a unos caminantes que iban por el camino. Esos caminantes se llamaban Pólibo y Mérope. ¿Ya? Pólibo y Mérope. Se lo regalan, a ese niño se lo regalan a Pólibo Mérope, y Pólibo Mérope, como no tenían hijos, lo crían como si fuera su propio hijo. Y le ponen el nombre de Edipo. ¿Y qué quiere decir Edipo? Querido estudiante, ahí algo vamos a ir aprendiendo, ¿no? Edipo significa de pies hinchados. Es así como este criado le ató de pies y manos, su piecito se hinchó de ese niño, y como no sabía cómo se llamaba, simplemente le pusieron el nombre de Edipo, que quiere decir de pies hinchados. Bueno, Edipo creció bajo el cuidado de Mérope y Pólibo, y Edipo creyó siempre que eran sus verdaderos padres. Bueno, ¿qué pasó? Hasta que un día, ya joven, Edipo se va al templo de Delfos. Y en ese templo va a consultar al oráculo, y el oráculo le dice igual: Edipo, vas a matar a tu padre y te vas a casar con tu madre.
Entonces Edipo dice, wow, ahora sí tengo problemas. Entonces, para no matar a mi papá y no casarme con mi mamá, no regreso a ver a estos señores, a Pólibo y a Mérope. Porque Edipo pensaba que estos eran sus padres, pero no eran sus padres. Entonces Edipo, empieza y decide no regresar a su tierra, a su pueblo donde había vivido bajo el cuidado de sus padres adoptivos, y empieza a andar, divagar por las ciudades de Grecia, ¿no? Se dice que un día Edipo iba por un camino muy angosto y por ese camino transitaba un carruaje, ¿no? Con caballo, carruaje, ¿no? Antigua. Y ese carruaje casi lo atropella a Edipo y hay una gresca. En esa gresca, bueno, en ese carruaje iban 3 personas, 2 jóvenes y un anciano. Edipo mata a 2 de ellos, al joven y al anciano, solo logra escaparse uno. Ustedes ya se imaginarán quién era ese anciano, ya se imaginarán. Bueno, se da el suceso y pronto Edipo llega a Tebas, a su verdadera tierra. Y en Tebas estaban buscando el esposo de Yocasta. ¿Por qué? Porque según el único que sobrevivió, había indicado que unos asaltantes, unos delincuentes los habían atracado, o sea, lo habían robado y lo habían matado al pobre Layo y a un soldadito más, ¿no? Bueno, entonces esa era la versión de este único sobreviviente. Entonces, cuando Edipo llega a Tebas, estaban buscando esposo para Yocasta porque había quedado viuda. Pero para casarse con Yocasta tenía que responder el misterio de la esfinge. Y este esfinge daba un acertijo, y si no lograba vencerlo con el acertijo, lo mataba. Entonces, ¿cuál fue el acertijo? A ver, chicos, yo sé que saben ese acertijo. A ver, pregunto, o la pregunta es la siguiente. En este caso le preguntaron a Edipo, ¿cuál es el animal que en la mañana camina con 4 patas, al mediodía con 2 y en la noche con 3? A ver, chicos, ¿quién quiere casarse con Yocasta? ¿Saben la respuesta? ¿Alguno de ustedes sabe esa respuesta? Voy a volver a preguntar ya. ¿Cuál es el animal que en la mañana camina con 4 patas, al mediodía con 2 y en la noche con 3? Disculpe, profesor, ¿puede repetir? No entendí bien. Ya, Gracias. voy a repetir ya, Vanesita. Ya, nuevamente. Pregunta es, ¿cuál es el animal que en la mañana camina con 4 patas, al mediodía con 2 y en la noche con 3? Dime, Diana. El anciano, ¿El hombre? o sea, ser humano puede ser, ¿no? Porque cuando está pequeñito gatea, cuando ya está joven, Profesor, es el nombre. maestro, Ya, el A ver hombre. si creo que Profesor, yo creo puede que es el ser hombre levantar la porque mano. en el amanecer de su vida anda gateando, en la mitad de su existencia camina sobre sus 2 Ujú, piernas así es. y en el ocaso debe ser una tercera pierna, el bastón. Ajá, correcto. Es la respuesta, ¿no? El hombre. El hombre es esa respuesta. Entonces, ahora, ese acertijo, Edipo dio respuesta y se casó con Yocasta. Se casó con su propia madre. Tuvieron 4 hijos. Bueno, quizás nunca se hubiera sabido la verdad, pero pasó algo. Pasó que ya Edipo era el nuevo rey, casado con Yocasta. Tuvieron 4 hijos. Y empieza la peste, una peste. No sé si era como el coronavirus, no lo sé, pero había una peste en Tebas que la gente se moría. Se moría y se moría y se moría. Así que un día Edipo se va al templo de Delfos para averiguar por qué la gente se muere de su pueblo. Y en el templo le dicen, mira, para que calme la peste, el asesino de Layo tiene que salir de Tebas.
Entonces, al único sobreviviente, obviamente lo hacen llamar y lo hacen declarar ahí si sí o sí cómo era la verdad, quién era el que mató a Layo. Y ahí confiesa, este sobreviviente confiesa que no fueron varios asaltantes, solamente fue uno. Y le indica el lugar y por ahí coincidía con lo que había hecho Edipo cuando mató al anciano. Bueno, primero, Yocasta lo que hizo es coger su cabellera y ahorcarse. Se mató. Y Edipo lo que hizo es coger su prendedor de su madre y pincharse los ojos, los dos ojos, y quedarse ciego. Y que le boten de Tebas para que calme la peste, porque él fue el causante de la muerte. Y te dirán, profe, ¿por qué se pinchó los ojos, no? Porque él decía que ya no quería ver más la luz del día. Y que se maldecía, porque él decía, maldito yo haber engendrado a mis hijos en donde yo mismo fui engendrado, en la misma matriz donde yo fui engendrado. Y obviamente lo botan o sale de Tebas, ¿no? Acompañada de uno de sus hijos que le va a guiar siempre. Entonces, como nos damos cuenta, chicos, acá el final de la obra es funesto, es sombrío, triste. Es decir, en la tragedia, sobre todo en la tragedia, encontramos que los humanos no pueden ante los designios de los dioses, o de Dios en este caso, y lo entendemos de esa manera. No hay forma de evitarlo. En este caso, Edipo, Layo y Yocasta quisieron evitarlo, pero al evitarlo, más al contrario, lo empeoran la situación, ¿no? Entonces, quizás, ¿qué hubiera pasado si no hubieran dado la orden de mandarlo a matar al niño? Quizás, pero así es la ley. No se pudo, o sea, el humano no tiene la capacidad de modificar las leyes, ¿no? Entonces, por ahí nos hace reflexionar, ¿no? Nosotros, los seres humanos, ustedes, chicos, que me están ahorita escuchando, pues me dicen, profe, ¿el hombre hace su destino o el destino ya está hecho para nosotros? ¿No? Y ahí nos metemos al tema filosófico. Algunos me dirán, profe, cada uno simplemente puede decir, yo hago mi destino, ¿no? Dime, Arianita, a ver, algún comentario. Bueno, en esa parte de lo que está hablando, bueno, yo soy cristiana, le respondo también con la Biblia y también con el curso que estamos llevando. Dice la palabra que cada uno busca su propio mal, cada uno elige su destino, pero yo creo que acá es que según el hombre pueda llevar su destino o puede elegir. Por ejemplo, si mi padre es alcohólico, yo no voy a ser alcohólico, yo voy a elegir por algo más, no es el destino que va a elegir, sino yo voy a elegir. Correcto, muy bien. Muy bien, hija, gracias, Ariana. Bien, buena apreciación. Seguramente algunos de ustedes también concuerdan con vuestra compañera Ariana y quizás otros no concuerdan. Reitero, ahí ya nos metemos al tema filosófico y ahí no hay un acuerdo, ahí nunca nos vamos a poner de acuerdo, ¿no? Pero sí, a manera de apreciación personal, yo podría decir, a mi óptica, chicos, no que yo tengo la razón, tampoco tengo la razón. A mi óptica es mitad. La mitad hacemos nuestro destino y la otra mitad, el destino está hecho. Ejemplo, un ejemplito. Ustedes antes que nazcan, alguien le dijo, nace en Perú, en tal familia, o les preguntan que si es varón o mujer. Entonces, por ahí ya más o menos que nos tienen ahí medio parametrados, ¿no? Porque si queríamos hacer nuestra voluntad, sería, pues yo, bueno, ya, quiero ser mi destino, entonces bueno, ¿quieres ser varón o mujer? Ya, bueno, quiero ser varón, pues ya. ¿Quieres ser en Perú? No, yo no quiero en Perú, yo quiero vivir en México, ya, me voy a México. Por ahí, ¿no? Ciertas cositas. Bueno, reitero, ahí nos metemos en tema de filosofía. Muy bien, mis queridos alumnos, nos ganó la hora, nos vamos a ir a esta parte, que tenga un bonito, bueno, fin de semana, mañana es Día de la Madre, seguramente hay varias madrecitas aquí en aula, desearles un bonito día, un feliz Día de la Madre, que lo pasen en familia, y los que tienen madre, mira, mañana traten. Gracias, profesor.
Gracias, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta el otro Hasta el sábado, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Decide, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor.